quién está con nosotros también es el querido Monchi Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 muy bien. Bueno, Ramón, quiero que nos cuentes acerca de este tema que es medio raro. Yo cuando dije, bueno, vamos a hablar de lo que es el bromance, dije, bueno, un romance simpático. Dale. Hey, caballero. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Te quiero mucho. Igual. Te quiero mucho. Pero no quería decir público que... No, espera. Y de eso se trata. Claro, de la expresión de afecto de dos hombres heterosexuales que bueno, que es muy afectuosa. Claro, lo que sucede es que recuerden, nosotros vivimos en una sociedad machista. Sí. ¿Ya? Hoy casualmente les doy un dato sencillo porque va a servir para todos también. En nuestro país, en esta semana que viene se va a ver la Semana de la Salud Masculina. Sí. Y es muy importante este tema de ir a que otro hombre te meta el dedito en el ano. El urólogo. Sí, para saber, y los hombres no queremos. Jamás, el ano es una parte del cuerpo, como la boca, como cualquier otro órgano importante, y no queremos. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho aceptar que otro hombre nos toque, que otro hombre nos abrace. Te comento que hay urólogas también, pero no se van igual los muchachos, porque esa zona no medio que esperan hasta el último, Pero recuerden que por eso es que vienen las enfermedades, los cánceres cuando uno ya es terminal. Pero justamente ahí donde está el tema de nuestra ideología, hay que ir cambiando eso. Claro, hay que ir cambiando. Porque entendemos que es imposible que yo tenga una amistad muy cercana con un hombre porque tengo vergüenza de lo que van a pensar los demás. Sí. Entonces puede que yo les cuento, puede que yo le quiera mucho a mi hijo varón, y no le abrace, no le bese y no le toque, yo siendo papá, porque me avergüenza lo que van a pensar de mí, o puedo pensar que le voy a inducir a que se vuelva homosexual. Es la sociedad machista, porque antes tu hijo ílore, ¿verdad? Pero eso era demostrarle cariño, ¿verdad? Pero de una manera diferente. Era la forma. A la antigua. Exacto, la forma de entender que esa vida, entre comillas, ¿verdad? Le estás evitando que él le guste, o se asocie mucho con un hombre. Pero en realidad hay buenas amistades entre los hombres heterosexuales que pueden estar juntos, compartir juntos, y no necesariamente es algo malo, ¿ya? Ok. Pero entre las mujeres, por ejemplo, eso no suele ser un problema, o también puede... No, entre las mujeres... Como que está más común eso. Pero lo que está más aceptado. Más aceptado, pero es más común también, porque siempre lo hicieron, las mujeres que se agarran de la mano, es que emocionalmente, desde chicas que juegan, emocionalmente están muy conectadas. Están más conectadas. Nosotros, en cambio, siempre tenemos vergüenza de qué van a pensar los demás. ¿Qué van a pensar de nosotros? Es como que a los hombres se les enseña también a evitar cualquier tipo de demostración de sentimientos, de mucha alegría, cariño, de afecto. Bueno, pero convengamos que en el fútbol eso se rompe un poco. Ahí el festejo. Pero se acepta. Se tocan la cola, se abrazan. Claro, pero en ese mundo... Bueno, no sé si ustedes se acuerdan... Sí, claro, pero es que en ese entorno nadie lo ve como negativo. Claro. ¿Ya? El tema es cuando a mí algo me avergüenza en la sociedad, y yo por eso evito ser amable o tener un amigo o una amiga, o un amigo, pero en este caso hombre o mujer, con quien yo pueda compartir. Bueno, Ramón, una pregunta. Entonces, ¿hasta qué punto esto está bien? Porque últimamente estamos viendo a jóvenes, sobre todo adolescentes, que se abrazan, se dan besos en el cachete, y se dan comidita en la boca, y toma, te invito esto. ¿Hasta qué punto eso está bien, o es sano, o nos puede afectar su identidad? Bueno, ahí es donde está el tema. La identidad del ser humano es personal. Entonces, el problema, yo sé, si él me abraza, yo sé qué tipo de abrazo. Hace unos, no sé, 20 años atrás, yo me acuerdo de un profesor en la universidad, yo le estaba ayudando a hacer una hoja para un material, ¿verdad? Y estábamos trabajando toda la noche porque había que presentarlo al día siguiente. Y el profesor totalmente casado, y vino y me dijo, qué bien, Ramón, qué bien, y me dio unas palmadas. Yo me sentí mal. Yo dije, uy, ¿qué es esto? Me tocó la espalda. Después, obviamente, cuando yo fui creciendo me di cuenta que él hasta ahora sigue siendo mi amigo. Nunca ha pasado absolutamente nada, nunca insinuó nada. Y hasta ahora que me ve, me abraza, me dice, Ramoncito, ¿cómo estás? Qué feliz de verte crecer, feliz de verte. Pero nosotros tenemos, la identidad es personal. No está ni mal ni bien si yo acepto algo porque es mi identidad. Lo que está mal es que yo tenga miedo de ser quien soy por lo que otros van a pensar de lo que yo soy. Claro, porque está después la identidad social, lo que socialmente se acepta o no, ¿verdad? Exacto, entonces lo importante es entender que se puede tener una amistad
muy profunda y muy, muy cariñosa con otro hombre, o a veces con otra mujer, cuando son mujeres, sin que eso involucre nada. Es el ojo del otro el que tiene la, entre comillas, el mal juicio. Los prejuicios, claro. Porque ahora me tocó ir hace unos meses atrás a una fiesta de 15 años y se diferenciaba muchísimo el tema de ahora con lo que era antes, de que los varoncitos, los adolescentes bailan entre ellos, se abrazan y hasta perrean, porque esa es la palabra, entre ellos. Y las chicas con ellas. O sea, yo dije, no, esto es un problema. Porque realmente para mí pero escucha, ¿qué duro. pero escucha qué bien, que mira lo que él salió y dijo. No, pero lo que pasa nomás es que yo me recuerdo o me remonto a las épocas en donde uno, el hombre, en los cumpleaños de 15, cuando uno tiene la edad adolescente, siempre estamos separados, ¿verdad? Las chicas allá, los tipos acá, ¿verdad? Y uno tenía que hacer esto, ¿verdad? Protagonizar delante de todo el salón. A ver, hacer el encuentro. Acá yo estoy, pero ella está. Vos estás allá. Vení, vamos a hacer. Dos chicas y yo tenía que todos yo estaba acá. Nosotros estamos acá así hablando de ¿verdad? Yo la mato. Dale. Yo la mato. Pero vos primero. Y todo el salón te mira, ¿verdad? Hola. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? No, es así de la mirada, de arriba abajo, ¿verdad? Y después te decía, no, ¿verdad? Ahí quedaba. Ahí quedaba muerto. No, protagonizaba tu cero delante de todo el rol. Claro. Bueno, pero antes. Pero bueno, te curtía, pues. Claro. Se iba. Ahora entre ellos bailan y se perrea. No. Uno tenía que perder muchas veces primero para. Claro, pero recuerden, es que la sociedad en la que nosotros vivimos tiene nuevos parámetros. Cambia todo. Cambia todo y entonces uno tiene que adaptarse a tener una relación con alguien de amistad, de profunda amistad que puede tener con otra persona, pero no necesariamente uno tiene que cohibirse por lo que los otros van a pensar. No, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con el hombre, ese hombre que conquistaba? Ahora ya nada no hace. Bueno, tiene que ver mucho también, digo yo, perdón, que en nuestra época había muchos colegios de varones y de mujeres solamente, ¿verdad? Y ahora como que todos los colegios son mixtos. Y extrañamente están todo el día juntos varones y mujeres y sin embargo cuando llega una fiesta bailan cada uno en su grupo. Pero recuerden que el miedo al rechazo es muy común. El miedo al rechazo, a que alguien lo que acabaste de hacer y que todo ¿qué hacían después todos los muchachos cuando te decían que no? Pero fíjate que nadie se animaba. A eso me refiero, pero recuerden que lo que estamos diciendo es que lo que a mí me hacía sufrir no era quizás el desplante de la niña bonita, sino el desplante que me hacían mis amigos y la burla. Y entonces, pero ahora la pelada. Claro, la pelada, esa era la palabra, sí, la pelada. Pero ahora nosotros tenemos que entender que no hay ningún problema en tener un amigo con una amistad muy profunda que te ayude, que te escuche, que sea tu compañero en las buenas y en las malas, y no hay ningún problema, ¿ya? Y hasta